Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de terror, Noches de Miedo. Hoy te presentamos Puertas al Infierno, historias de casas embrujadas. Espero sea de tu agrado y por favor danos un like, que nada te cuesta, es gratis. Capítulo 1. La Casa de los Susurros. La leyenda de la Casa de los Susurros ha circulado durante décadas en la pequeña y pintoresca localidad de Willow Creek. A simple vista, la casa podría pasar inadvertida con su fachada victoriana y su jardín cercado por antiguas hiedras. Sin embargo, los lugareños conocen bien que detrás de sus elegantes muros reside un pasado cargado de misterio y terror. La historia comienza en el año 1892 cuando la familia Eldridge, compuesta por el exitoso comerciante Thomas Aldridge, su esposa Margaret y sus dos hijos, se mudó a este majestuoso hogar buscando un refugio idílico lejos de la vorágine de la ciudad. Desde el principio, los Eldridge reportaron extrañas actividades nocturnas. Se escuchaban susurros y pasos en las habitaciones vacías, y las puertas se cerraban de golpe sin motivo aparente. La familia intentó atribuir estos fenómenos a la antigüedad de la casa, ignorando las crecientes señales de alarma. Con el tiempo, los eventos paranormales se intensificaron. Los susurros se transformaron en voces audibles que parecían pronunciar los nombres de los miembros de la familia en horas intempestivas. La hija menor, Emily, relataba haber visto sombras danzando en los pasillos, sombras que solo ella podía ver. Los relojes en el hogar se detenían sin explicación y, al reiniciar, marcaban siempre la misma hora, las 3:15 de la madrugada. En un esfuerzo por encontrar respuestas, los Eldridge contactaron al Dr. Samuel Finnegan, un renombrado investigador de fenómenos paranormales de la época. El Dr. Finnegan, armado con lo que en su tiempo eran avanzados equipos de detección, decidió pasar varias noches en el hogar para registrar cualquier actividad inusual. Durante sus investigaciones, el Dr. Finnegan captó en sus grabaciones sonidos inexplicables. Los susurros eran más claros y, en ocasiones, parecían intentar comunicarse. Las palabras venganza y perdón se repetían a menudo. Además, sus registros visuales mostraron intermitentes luces espectrales moviéndose erráticamente por el corredor principal, confirmando que algo más allá de la comprensión cotidiana habitaba allí. Entrevistamos a varios expertos contemporáneos para comprender lo que el Dr. Finnegan pudo haber experimentado. La parapsicóloga moderna doctora Helen Foster sugiere que la Casa de los Susurros podría ser un punto de cruce entre dimensiones, un lugar donde las barreras entre el mundo físico y el espiritual son excepcionalmente finas. Más allá de las explicaciones científicas, la casa siguió cobrando notoriedad tras una trágica noche en la cual el joven hijo, William Aldridge, desapareció del hogar sin dejar rastro. A pesar de exhaustivas búsquedas y de los esfuerzos policiales, nunca se encontró ninguna pista sobre su paradero. Los susurros cesaron repentinamente después de su desaparición, dejando a la familia en un estado de luto y espanto. En la actualidad, la Casa de los Susurros permanece deshabitada. Atrae a curiosos y cazadores de fantasmas de todo el país, cada uno con la esperanza de escuchar los célebres susurros por sí mismo. Las historias de aquellos que se han aventurado dentro hablan de sensaciones de frío extremo, la sensación constante de ser observados, y, por supuesto, los notorios susurros que ahora parecen expresar lamentos y advertencias. Este primer capítulo nos introduce a uno de los enigmas más persistentes y aterradores de Willow Creek. Exploraremos otros relatos igualmente intrigantes en entregas sucesivas mientras tratamos de desentrañar si realmente existen puertas al infierno en algunos de estos hogares emblemáticos. Las puertas que se abren no solo en la arquitectura de las casas sino también en las mentes de quienes se atreven a cruzar el umbral. Capítulo 2. La Mansión de los Lamentos. A las afueras de la antigua ciudad de Lancaster se alza una estructura que el tiempo parece haber olvidado, la Mansión de los Lamentos. Construida a finales del siglo XIX por el excéntrico magnate del acero Charles Hawthorne, la mansión alguna vez fue sinónimo de opulencia y éxito. Sin embargo, hoy solo evoca una inquietante sensación de desasosiego y tristeza entre los pocos que se atreven a acercarse. La historia de la mansión está envuelta en un manto de tragedia.
Según los relatos de la época, Charles Hawthorne, junto con su esposa Eleanor y su hija pequeña, Victoria, se mudaron a esta majestuosa residencia en el verano de 1895. La familia estaba destinada a convertirse en el pilar de la alta sociedad local. Sin embargo, poco después de instalarse, una serie de eventos desafortunados comenzó a ocurrir. Los registros históricos revelan que Eleanor cayó gravemente enferma y, en cuestión de semanas, falleció en circunstancias misteriosas. La pérdida desgarró a Charles, quien se encerró en su propia mente, mientras la mansión se inundaba con los ecos de sus sollozos y lamentos, de ahí el apodo que la residencia eventualmente adoptó. La pequeña Victoria, por su parte, quedó bajo el cuidado de tutores y sirvientes, aislada en un entorno cargado de dolor y angustia. Las leyendas sobre la mansión florecieron en la comunidad local. Se decía que por las noches se escuchaban los lamentos de Charles y risas infantiles que resonaban en los pasillos oscuros, atribuidos al espíritu inquieto de Victoria, quien también murió joven por causas inexplicables. Testigos informaban haber visto luces parpadeantes y sombras que se escabullían detrás de las ventanas. En un intento por develar los misterios residuales de la mansión, decidimos equiparnos con tecnología moderna de investigación paranormal y pasar una noche documentando cualquier actividad sobrenatural. Al ingresar, la atmósfera dentro de la mansión se sentía pesada. Los ecos de un antiguo piano resonaban débilmente desde el salón principal, aunque los instrumentos musicales no habían sido tocados en años. Una investigación detallada del edificio reveló varios puntos fríos, particularmente en la habitación de la hija, donde las grabadoras captaron tenues susurros, apenas audibles, de lo que parecía ser una voz infantil. Uno de los especialistas en sonido digital pudo identificar una palabra recurrente en las grabaciones: jugar. Este hallazgo reforzó la teoría de que el espíritu de Victoria sigue deambulando por la casa, buscando compañía en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Para obtener una perspectiva sobre estos fenómenos, consultamos al profesor Michael Langford, un historiador especializado en misterios arquitectónicos. Según el profesor, la mansión de los lamentos podría estar construida sobre terrenos antiguos con una fuerte carga emocional. Estos espacios, sostiene, actúan como imanes para las energías residuales, amplificando las emociones y los eventos que una vez los habitaron. Sin embargo, las respuestas definitivas sobre lo que realmente sucede en la mansión siguen siendo esquivas. ¿Son estas manifestaciones inquietantes meros restos de una historia dolorosa o señales de fuerzas más allá de la comprensión humana? A medida que caía la noche y las sombras alargaban sus dedos a través de las paredes, la mansión nos ofreció pocas respuestas, pero nos dejó con una inquietante certeza: las historias de sufrimiento y pérdida han tejido su presencia en sus muros. Al abandonar la mansión al amanecer, la sensación de tristeza persiste, un recordatorio de que algunos lugares nunca dejan de llorar a sus antiguos habitantes. La mansión de los lamentos es un testimonio de que los ecos del pasado a menudo permanecen con nosotros, invisibles pero siempre presentes. En el próximo capítulo, exploraremos nuevas historias atrapadas en el tiempo y espacio, profundizando más en este extraño mundo plagado de misterio y fenómenos inexplicables. Capítulo 3. El refugio del viento. En la ribera de un lago olvidado, rodeado por un denso bosque de árboles centenarios, se encuentra una solitaria edificación conocida como el Refugio del Viento. Construida a principios del siglo XX por el poeta y filósofo Nathaniel Rowe, la casa debía ser un retiro para la reflexión y la inspiración. Sin embargo, lo que Nathaniel y su familia encontraron allí fue muy distinto al paraíso creativo que habían imaginado. El Refugio del Viento debe su nombre al incesante gurular del viento que, de alguna manera inexplicable, parece intensificarse en cuanto alguien se aproxima al lugar. La estructura es una representación del eclecticismo arquitectónico típico de su época, con grandes ventanales que antaño enmarcaban impresionantes vistas del lago y el bosque circundante. Sin embargo, con el tiempo, esos mismos ventanales se convirtieron en los ojos desde los que los desconocidos miran hacia adentro.
La familia Rowe se mudó al refugio durante el verano de 1910, buscando escapar del bullicio de la ciudad y encontrar un espacio de conexión con la naturaleza. No pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas comenzaran a suceder en la casa. Aparecían símbolos inexplicables en el rocío matutino sobre las ventanas y, durante las noches, se escuchaban susurros incomprensibles, como si el viento mismo intentara comunicarse. Se dice que Nathaniel se obsesionó con estos misteriosos fenómenos, convencido de que los murmullos contenían revelaciones poéticas sobre el universo. Pasó largas noches escribiendo febrilmente, aunque sus manuscritos siempre terminaban siendo incoherentes y fragmentados. A medida que la obsesión de Nathaniel crecía, su salud y la de su familia comenzaron a deteriorarse de manera inexplicable. La comunidad local, temerosa de la influencia del refugio, mantenía su distancia y pocos sabían los detalles de lo que ocurrió dentro. Sin embargo, algunos creían que el lugar estaba situado sobre una antigua encrucijada espiritual, una teoría que parecía validarse cuando los investigadores descubrieron petroglifos indígenas en las rocas cercanas, posiblemente destinados a sellar una energía indomable. Para explorar estos inquietantes episodios, armados con cámaras de alta sensibilidad y grabadoras de sonido de última generación, nos adentramos en el refugio del viento. Dentro, una extraña calma invadió nuestros sentidos, una inquietante pausa en el tiempo que acalló incluso nuestros latidos. Pronto, empezamos a experimentar un fenómeno conocido por aquellos que se han atrevido a investigar la casa, un creciente murmullo sin fuente visible. Al analizar las grabaciones sonoras producidas, los especialistas detectaron variaciones en el tono y la frecuencia del ruido del viento que difieren notablemente del comportamiento natural esperado. El análisis espectrográfico reveló patrones armónicos que sugirieron un posible intento de comunicación estructurada, aunque su propósito y mensaje permanecieron indescifrables. El célebre experto en historia sobrenatural, el profesor James Holloway, especula que el viento en esta región podría actuar como un conductor de energía espiritual debido a un entrelazamiento de corrientes electromagnéticas naturales específicas del área, un fenómeno poco estudiado aún en su totalidad. Los vecinos, sin embargo, prefieren mantener su distancia, convencidos de que la casa es un vórtice de energía negativa que ha consumido la cordura de quienes han tratado de explorar sus secretos. Mientras explorábamos más a fondo, descubrimos que las paredes interiores estaban marcadas por antiguos símbolos tallados que correspondían al alfabeto rúnico, aparentemente asociado a rituales de protección. Aunque su origen exacto sigue siendo un misterio, refuerza la hipótesis de que la casa siempre fue vista como un sitio de poder inusitado. Cuando llegó el momento de retirarnos, no pudimos evitar llevar con nosotros esa desconcertante sensación de haber sido observados por el mismo viento que da nombre al refugio. La pregunta sigue siendo, ¿es el viento simplemente una manifestación natural caprichosa o es portador de mensajes de aquellos que una vez caminaron por estos bosques? Con el refugio del viento quedando atrás, nuestros pensamientos se dirigen al próximo capítulo, donde esperamos descubrir si las respuestas nos llevan más cerca de comprender este fascinante rompecabezas del mundo paranormal. Capítulo 4. La Casa de los Espíritus Perdidos. Oculta entre las colinas de un pequeño pueblo en Nueva Inglaterra, se encuentra una antigua casona victoriana conocida por los residentes como la Casa de los Espíritus Perdidos. Esta casa, que a primera vista parecía ser un encantador vestigio de épocas pasadas, es conocida por albergar algunos de los fenómenos paranormales más desconcertantes de la región. La historia de la casa comenzó a finales del siglo XIX, cuando fue construida por Eliza Abernathy, una mujer de espíritu independiente y conocida por su interés en el ocultismo. Eliza, considerada una visionaria e inusual en su época, realizaba sesiones espiritistas en su hogar, invitando a la alta sociedad de la región a comunicarse con el más allá. Las leyendas cuentan que durante una de estas sesiones, algo salió terriblemente mal. Según relatos contemporáneos, Eliza y sus invitados intentaron contactar con un espíritu en particular, pero en su lugar, abrieron un portal por el que espíritus errantes fueron atraídos hacia el mundo de los vivos, quedando atrapados allí.
Esa misma noche, un incendio inexplicable arrasó parte de la casa, llevándose la vida de varios asistentes. Desde entonces, la casa ha sido escenario de actividades inquietantes. Los vecinos reportan haber visto luces extrañas en las ventanas y haber escuchado voces incorpóreas pidiendo ayuda, incluso cuando el lugar ha estado desocupado. Se dice que al caer la noche, la atmósfera dentro de la casa cambia, como si el tiempo mismo se distorsionara, atrapando ecos del pasado. En un intento por comprender la actividad paranormal, un equipo de parapsicólogos y médiums fue invitado a investigar. Equipados con cámaras térmicas y detectores de campo electromagnético, comenzaron a explorar la casa susurrante. Fue entonces cuando las fenomenales historias locales cobraron vida. Una de las habitaciones en el ala este de la casa resultó ser un foco particular de actividad. Los dispositivos detectaron una gran cantidad de energía residual y las cámaras captaron apariciones etéreas que parecían flotar a través de las paredes. Los médiums, durante un trance, afirmaron comunicarse con varias entidades que describieron estar atrapadas, deseando encontrar una salida del plano mortal. Los investigadores descubrieron un gran mural oculto detrás del papel tapiz en la sala de estar principal, representando una mitológica puerta al inframundo, rodeada de símbolos arcanos que sugerían rituales de protección y contención. Este descubrimiento dio credibilidad a la teoría de que Elisa, intencionadamente o no, había cruzado un umbral entre dos mundos en sus prácticas. La experiencia más impactante ocurrió cuando uno de los investigadores, en un estado inexplicable, comenzó a hablar con voz que no era la suya, recitando versos de poemas antiguos asociados con Eliza Abernathy. Este evento, capturado en video, fue analizado por expertos en audio quienes confirmaron que su voz había tomado una frecuencia inusualmente baja, fuera del rango humano normal. Durante nuestra estancia, se pudo sentir una pesadez emocional en el aire, como si cada pared estuviera saturada de historias no contadas y de presencias anhelantes por ser liberadas. Al partir, un sentido de tristeza se cernía sobre nosotros, la inexplicable sensación de dejar atrás almas suplicantes en su interminable vigilia. La investigación en la Casa de los Espíritus Perdidos sigue abierta, con expertos trabajando para comprender mejor la naturaleza de los eventos y encontrar una manera de cerrar el supuesto portal dimensional y liberar a las almas prisioneras. Este capítulo nos deja con preguntas sobre la moralidad de nuestros intentos de conectar con el más allá y las consecuencias inesperadas que podrían seguir. Capítulo 5. El secreto de la Casa de la Colina. Elevándose sobre el horizonte del pueblo de Merrifield, la Casa de la Colina ha custodiado la tierra que la rodea por más de un siglo. Su imagen es imponente, con muros de piedra gris y una torre que parece vigilar el valle, envolviendo todo en un velo de misterio. La historia detrás de esta casa es tan oscura como los bosques que la rodean, un secreto que ha permanecido oculto a lo largo del tiempo, hasta ahora. Construida en 1887 por el acaudalado empresario Jonathan Blackwood, la casa fue concebida como un refugio para su familia pero también como un símbolo de estatus y poder. Sin embargo, los eventos que ocurrieron entre sus muros pronto convirtieron el orgullo en angustia. La familia Blackwood fue víctima de una serie de desgracias que culminaron en la desaparición de su hijo mayor, Arthur. Se dijo que Arthur no solo desapareció físicamente, sino que su esencia, su espíritu, seguía atrapado en el lugar. Durante nuestra investigación, conocimos a Sarah, una descendiente lejana de los Blackwood, que se mostró dispuesta a hablarnos sobre las historias que, desde niña, había escuchado en susurros familiares. Según Sarah, la desaparición de Arthur estuvo relacionada con un oscuro secreto, un pacto sellado por su ancestro con fuerzas paranormales que prometían prosperidad a cambio de una lealtad eterna. Al explorar la mansión, era imposible ignorar la influencia del tiempo sobre su estructura. Sin embargo, más impactante aún era la presencia palpable de algo sobrenatural. Al caer la noche, la casa parecía cobrar vida. Las sombras danzaban al ritmo del viento y un inusual aroma a arándanos, insistentemente presente en todas las habitaciones, se mezclaba con el polvo antiquísimo del lugar.
Equipados con medidores de energía y cámaras infrarrojas, capturamos varias manifestaciones inusuales. En la biblioteca, un área central de actividades paranormales, registramos fluctuaciones electromagnéticas que coincidían con la aparición de una figura nebulosa cerca de la chimenea. Esta figura, según los expertos, podría representar la esencia atrapada de Arthur, buscando liberarse de generaciones de silencio. Un descubrimiento crucial se produjo en el estudio de Jonathan Blackwell. Detrás de una estantería donde el polvo ocultaba un panel secreto, encontramos un antiguo diario. Con sus páginas amarillentas y atiborradas de anotaciones esotéricas, el diario reveló la angustia de Jonathan al darse cuenta del terrible precio de su pacto, la pérdida de su primogénito a manos de fuerzas que ya no podía controlar. Además, el diario contenía dibujos de un símbolo recurrente, un intricado sello que, al ser analizado, resultó ser una protección diseñada para contener entidades de otra dimensión. Esto explicaba la extraña calma que se siente en determinadas zonas de la mansión, quizás protegidas por este antiguo talismán del poder oscuro. Con la ayuda de un renombrado psicometrista, intentamos establecer un contacto con Arthur. Durante la sesión, un hecho espeluznante ocurrió, la temperatura descendió bruscamente y una voz susurrante, identificada en grabaciones como un eco sobrenatural, repetía la palabra libertad. Esta experiencia no solo sacudió nuestras convicciones, sino que también solidificó nuestra comprensión de que esta casa era un lugar de espera y anhelo perpetuo. Al salir de la casa de la colina, cada uno de nosotros llevaba consigo la certeza de que, aunque el tiempo pasa, el peso de los misterios no resueltos persiste, enraizándose en los corazones de los que se atreven a desentrañarlos. La historia de la casa de la colina abre nuevos interrogantes sobre las consecuencias de los pactos fatuos y la búsqueda desesperada de redención. En nuestro viaje paranormal, continuamos con la misión de iluminar estos oscuros senderos y traer alivio a las almas perdidas. Capítulo 6. Encuentro en el umbral del infierno. En la culminación de nuestra inquietante travesía por las casas más embrujadas y misteriosas, llegamos a nuestro último destino, una antigua hacienda conocida localmente como el umbral del infierno. Localizada en una región remota de Escocia, la mansión tiene una reputación que espantaría incluso a los más valientes, arraigada en historias de actividad demoníaca y portales interdimensionales. La hacienda fue construida en el siglo XVII por el conde de Abernethy, un noble conocido por su participación en prácticas ocultas. Según la leyenda local, el conde buscaba abrir un portal directamente al inframundo, un plan impulsado por su deseo de obtener poder y conocimiento más allá de este mundo. No obstante, al tratar de controlar fuerzas incontrolables, algo fue liberado, y la mansión se convirtió en un epicentro de sucesos inexplicables. Al acercarnos a la casa, se podía sentir una vibración casi inaudible en el aire, un zumbido que resonaba a través del piso hasta el corazón. A lo largo de los años, varios grupos de investigadores, sacerdotes y expertos en lo paranormal han intentado estudiar y exorcizar esta ubicación sin mucho éxito. El terreno parece negarse a los herramientas que la lógica y la ciencia imponen. Nuestra misión era diferente, acercarnos con mente abierta y tecnología moderna para intentar entender, registrar y resolver esta pieza del enigma mortal. Al cruzar el umbral, se escuchaba un leve murmullo, que se intensificaba mientras nos adentrábamos más en el oscuro vientre del edificio. El corazón de la actividad paranormal se encuentra en una gran sala ornamentada, llena de artefactos esotéricos. Aquí, las paredes estaban decoradas con símbolos arcanos que parecían brillar a la luz de las antorchas, recordatorios de los experimentos del conde. Las cámaras registraron una serie de sombras oscuras que pasaban rápidamente de un lado a otro, tan fugaces como el tiempo mismo. Durante nuestra investigación, el equipo utilizó un dispositivo revolucionario capaz de capturar imágenes tridimensionales de energía cinética, una tecnología que algunos sostienen puede ver a través de los velos de esta realidad al inframundo. Lo que revelaron las lecturas dejó helados a todos, una femnosis invisible de actividad espiritual moviéndose en un patrón caótico, como si algo estuviera intentando salir. Quizás el evento más sorprendente fue durante una sesión de espiritismo controlado,
donde un médium experimentado intentó contactar con el supuesto espíritu del conde Abernethy. En medio de un frío helado que invadió la habitación, una voz profunda emergió del médium, proclamando el arrepentimiento desde el otro lado, una súplica por cerrar aquello que nunca debió abrirse. El impacto emocional fue profundo. Parecía que estamos no solo testigos sino también partícipes de la última plegaria del conde por cerrar las puertas que había abierto hacía tantos siglos. Sin embargo, el eco del lado oscuro no es fácil de sellar, se requiere un ritual, posiblemente el que el conde intentó y falló mucho tiempo atrás, para cortar el vínculo entre esta casa y el más allá. Para entender las posibilidades de cerrar este portal, consultamos a un equipo de ritualistas contemporáneos, especializados en clausurar estos pasos entre dimensiones. Unieron fuerzas para intentar un cierre simbólico, utilizando fragmentos de los mismos textos prohibidos que habían sido usados para abrir el portal inicialmente. El ritual incluyó cánticos, antiguos encantamientos y la quema de hierbas y resinas sagradas. Aunque los resultados no fueron fácilmente verificables, desde aquella noche no se han reportado más manifestaciones anómalas en la casa y el zumbido original parece haberse desvanecido del aire. A la salida, una extraña sensación de alivio y paz cayó suavemente sobre nosotros. El viaje por estas casas embrujadas nos enfrenta directamente con lo inexplicable y nos deja con muchas preguntas sin respuesta. Pero una cosa queda clara: los lugares que están al filo de lo desconocido nos enseñan sobre nuestras propias fronteras, sobre los miedos que percibimos y las realidades que quizás estemos equivocados en desestimar. Así terminamos esta serie, dejando estas historias a tu interpretación, y quizás recordándonos que a veces mantener puertas cerradas es una forma de paz en sí misma.